activar el micrófono. Sí, se escuchó. La una, ¿cuáles son los cuerpos cetónicos? La dos, bueno, yo anoté 4 de 6. La 2 es que el tejido puede sintetizar los cuerpos cetónicos. Sí, esa está. La 3 es el sustrato inicial y sustrato final. Ahí está, a ver, déjame, he anotado esa. Sustrato inicial y producto final. Bien. La 4, si es una vía anabólica o catabólica. Sí, profe. Y la 5. ¿Qué tejidos pueden seguir oxidando los cuerpos cetónicos? Y la sexta. La otra es qué vía metabólica o procesos ocurren en la oxidación total de un ácido. Un ácido graso. Bien, son y 40. ¿Quieren que arranquemos? ¿Pueden recordar en el grupo? Si se olvidaron los chicos, me parece que se olvidaron de nuevo. Daniel, vos que estás en el grupo, supongo que como coordinador podrás mandar un mensaje al grupo de WhatsApp. Así le recordás que ya arrancamos con la clase. Ahí le mandé yo, profe. Bueno, gracias. Hoy ingresó alguien, a ver. Adriana. Hola Adriana. Bueno, vamos a primero a repasar las preguntas que dejamos para la clase pasada. La primera, a ver de los que están, vamos con... No, esta está fácil. A ver, Virginia, Sierra Virginia. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Profe, le contestó en el chat porque, no sé, Sí, lo acabo de ver. no le anda el micrófono seguramente. Entonces son 3, como puso ahí. Aceto, acetato, D3, no es beta, es D3, hidroxioputirato y acetona. ¿Corrigieron todos? Sí, profe. Vamos con la otra pregunta. Esa la va a contestar... Yo, profe, ¿puedo? ¿Quién me habla? Renata Iranzo. A ver, Renata, contesta la segunda. La pregunta dice, ¿qué tejidos pueden sintetizar los cuerpos cetónicos y en qué condiciones nutricionales o fisiológicas? Estos no son sintetizados en el hígado, por eso son derivados al plasma, el tejido muscular lo utiliza.
y en condiciones de ayuno la diabetes. Yo encontré. Bien, entonces, ¿quién los sintetiza? El plasma, No, para el tejido muscular. Son no. derivados del plasma. O sea, se secretan en el plasma, pero ¿quién los hace? ¿Quién hace la acetona, el D3-hidroxibutirato? ¿Quién hace eso? ¿Alguien? ¿Qué? En el hígado. Sería por la mitocondria interna de la célula del hígado. Bien. Yo en encontré el que no hígado. son sintetizados, profe, en el hígado. Por eso son derivados. Son en el libro, en el blanco, fíjate ahí está. En el blanco dice que sí están sintetizados en el hígado. Se realizan mitocondrias del hígado. Ah, entonces lo copié mal. Pero sí. A ver, vamos a formación de cuerpos cetónicos, ahí le digo. Pero sí, en Profe, el hígado. yo puse también que puede ser en el músculo esquelético y corazón, porque son los tejidos que tienen las enzimas necesarias para activarlos, pero que el Claro, hígado es el principal. Una cosa es activarlo y otra cosa es formar. O sea, los cuerpos cetónicos son 3. Yo les pregunto dónde sintetizo esos 3 cuerpos cetónicos. Otra pregunta es quién puede activar o seguir catabolizando a esos 3 cuerpos cetónicos, o en realidad a 2 de esos 3. Profe, profe, ¿ahí me escucha? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ah, bien. Yo tengo en realidad, o sea, es muy concisa mi respuesta. Yo puse que son sintetizados principalmente por la mitocondria interna de las células del hígado. O sea, si en parcial pregunta, alguna pregunta como esta, ¿estaría bien esa respuesta? Sí, en las mitocondrias del hígado sería. Y yo, profe, a eso le agregué, puse su síntesis ocurre en respuesta a bajos niveles de glucosa y después el agotamiento en las reservas celulares de glucosa. Bien, entonces ahí repasemos. Decía, ¿qué tejido? Tejido me está preguntando qué órgano, qué tipo de tejido, tejido hepático. ¿Qué órgano? El hígado sería. ¿En qué condiciones nutricionales, como dijo la compañera, es cuando en una condición patológica sería en la diabetes? O, en nuestro caso, una persona que tiene una dieta normal o no tiene diabetes ni nada de eso, en un ayuno prolongado. En esas condiciones, cuando tengo ayuno prolongado, yo sintetizo cuerpos cetónicos. No tengo ingesta de carbohidratos, se me acabó todo mi glucógeno, entonces voy a recurrir a las grasas y bueno, y ahí formo los cuerpos cetónicos. La pregunta, a ver, ahora te anoto, ¿quién contestó inicialmente? Era... Renata Iranzo, profe. Renata, que ahí entendiste mal, después léelo de nuevo. Sí, porque yo había notado justamente que no sintetizaban en el hígado, por eso son derivados. Pero yo No los puede metabolizar, o sea, los sintetiza, pero no los puede seguir utilizando. Los forma él, pero no los puede usar como fuente de energía. Los otros tejidos, el músculo, el cerebro, lo pueden usar. Tienen las enzimas para seguir oxidándolo. Perdón, pero me voy a decir porque en el apunte, en uno de los apuntes, no sé cuál es, dice, estos cuerpos cetónicos no pueden ser utilizados por el hígado y son enviados al plasma, debe ser eso aparte que yo... Claro, pero sí lo sintetiza. Utilizar y sintetizar no es lo mismo. Sintetizar es producir. Yo produzco, qué sé yo, no sé, supongamos que produzco, no sé, unas cajas de cartón. Es lo que yo hago, pero no las puedo utilizar. No tengo tijera, no tengo dónde ponerlos, a eso se refiere. El hígado los hace, pero no sabe qué hacerlos con él. No, con esos 3 cuerpos cetónicos no los puedo utilizar. Entonces los manda a circulación y los toma alguien que sí tiene las enzimas para poder utilizarlos. Entonces, sintetizar es producir algo. Y metabolizar es que siga alguna vía metabólica
ese sí es otro tejido, es el hígado, es el cerebro, perdón, o el músculo. Son cosas distintas. El sustrato inicial, ¿quién quiere contestar esa pregunta? O yo digo. Profe, yo puse 2 moléculas de acetil-CoA y al final el acetil-CoA. Puede ser porque me había confundido en esa pregunta, como que no la encontraba, si era eso o no. A ver, ahí les voy a mostrar, les voy a compartir la pantalla. Sustrato inicial, todos coinciden, que es el acetil-CoA. Profe, pero como cuerpo cetónico del sustrato inicial sería el acetil-CoA y Sí. en el sustrato final El producto también. final, no el sustrato inicial. Una cosa es el sustrato inicial y la otra cosa es el producto final. El producto final, ¿qué serían? Yo puse el acetoacetil-CoA, el final. No sé. No. No. Ahí Los 3 cuerpos cetónicos, estamos hablando de solamente cuerpos cetónicos, no de... miren, acá en el libro, ¿ven? Cetogénesis. Estos son, ¿están viendo lo que le estoy compartiendo? Sí, profe, se ve. Están estos 3 cuerpos cetónicos, estos que los hace el hígado. Entonces veamos cómo los hace. Parto de, esto es acetil-CoA, entonces el sustrato inicial para los cuerpos cetónicos es acetil-CoA. Y llego, fíjense, en acetoacetato, que es uno de los cuerpos cetónicos. Y después a otro que es el de 3-hidroxibutirato y la acetona. Entonces el sustrato inicial siempre en la formación de cuerpos cetónicos es esto, acetil-CoA. Esto es acetil-CoA, tiene 2 carbonos. Y los productos finales son estos 3, acetona de 3-hidroxibutirato y acetoacetato, porque es formación de cuerpos cetónicos. ¿Está claro eso? Estamos hablando de formación de cuerpos cetónicos o biosíntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis, como quieran. Formación de cuerpos cetónicos, ¿es una vía anabólica o catabólica? Cata, profe, catabólica puede ser. Sí, es una vía catabólica. Y la otra pregunta, ¿qué tejidos, ahí sí, qué tejidos pueden seguir oxidando esos cuerpos cetónicos? O los pueden utilizar a esos cuerpos cetónicos como fuente de energía. ¿Qué pusieron ahí? Bien, entonces una era el tejido muscular, músculo esquelético, cardíaco. ¿Y quién más? A ver, hagamos El corazón, profe. Sí, músculo esquelético y cardíaco, ahí está el corazón. ¿Quién más? A ver, vayan a leer la página 264 del libro del blanco y me dicen quién más puedo utilizar aparte del músculo cardíaco, que es el corazón, el esquelético, que es el muscular que utilizamos para correr. Lean la página 264. El sistema nervioso, dice el cerebro. En condiciones normales el cerebro no utiliza cuerpos cetónicos, solo después de ayuno prolongado
El sistema nervioso experimenta una adaptación que lo habilita para oxidarlos. Bien, entonces el cerebro, el tejido, sistema nervioso, también en un ayuno prolongado, además del músculo esquelético, cardíaco, que también pueden utilizar el... Entonces serían esos tres, tejido muscular y el sistema nervioso. Bien, ¿qué me contestó recién? ¿Quién encontró la...? Antonella, Valian y yo. Antonella, ahí te anotó Antonella. Bien, y vamos con la otra pregunta que dice, ¿qué vías, que esto un poco lo vimos la clase pasada cuando vimos el balance energético de la beta oxidación de un ácido graso, qué vías metabólicas ocurren en la oxidación total de un ácido graso? ¿Qué pusieron ahí? Profe, creo que es la que usted dijo en clase, como el ciclo de Krebs, la beta oxidación, la fosforilación oxidativa, la cadena de transporte de electrones. Bien, entonces la fosforilación oxidativa implica tanto cadena de transporte de electrones como síntesis de ATP por la ATP sintasa. Eso es fosforilación oxidativa. Entonces, iba beta oxidación de ácidos grasos, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. O pueden ser beta oxidación de ácidos grasos, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa, es lo mismo. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la clase de hoy, que es, seguimos con metabolismo de lípidos, ¿no? Seguimos con la unidad 6. Ahora vamos a ver cómo sintetizamos otra molécula lipídica que es el colesterol. Esto lo vimos un poco en general cuando vimos biología 1, en biomoléculas vimos el colesterol, que está presente en las células animales. Esta es su fórmula, tiene una función estructural, en nosotros por una parte forma parte de las membranas, hace que a elevadas temperaturas disminuya la fluidez de la membrana y a bajas temperaturas aumente la fluidez de la membrana. También lo encontramos en las células formando parte de ésteres de colesterol, se puede almacenar en la célula y tiene otras funciones también. La voy a utilizar en la digestión y la absorción formando parte de sales biliares. Van a servirme como precursor para la síntesis de hormonas esteroideas que derivan de ese colesterol. Y ese colesterol, fíjense, yo lo puedo incorporar con la dieta, con mi alimentación, o lo puedo sintetizar. Entonces, las etapas de la síntesis del colesterol lo puedo dividir en tres grandes etapas. Una es la conversión de acetatos en mevalonato. Fíjense que yo, como siempre les digo, parto en este caso también de acetilcoenzima A. Y mi producto final de esta vía de biosíntesis de colesterol es el colesterol. La segunda etapa es la conversión de este mevalonato en escualeno, que es este. Y la última etapa es la conversión de escualeno en colesterol. Entonces, fíjense, esta molécula de acetil-CoA, como yo les digo siempre, o acetato activo, tiene 2 carbonos. Y yo quiero llegar hoy a esta molécula, que es el colesterol, que tiene 4 anillos y una larga cadena carbonada. ¿Será una vía anabólica o catabólica? Con lo que ustedes estudiaron para el parcial. Anabólica. Bien, es una vía anabólica. Estoy partiendo de algo simple, como el acetil-CoA que tiene 2 carbonos, hasta llegar a una molécula de colesterol que es algo más complejo, algo más grande. Eso obviamente va acoplado a gasto de energía y poder reductor en forma de NAD-fosfato reducido, que esto lo vimos en las vías de las pentosas. Entonces veamos la primera etapa.
esa conversión de acetato a mevalonato. Este acetilcoenzima A, por acción de la tiolasa, me forma el acetoacetil-CoA. Este acetil-CoA, por la hidroximetilglutaryl-CoA sintasa, me forma el 3-hidroximetilglutaryl-CoA. Fíjense que tiene el carbono 3, el hidroxi y el metilo, por eso se llama 3-hidroximetilglutaryl-CoA. Y después, por la hidroximetilglutaryl-CoA reductasa, que utiliza, hay una reacción de oxidorreducción acá, necesito una coenzima reducida, que es el nafosfato que les dije que viene de las velas pentosas, voy a formar el mevalonato. Entonces, en esta etapa parto de acetil-CoA y llego a mevalonato. Ahora sigo. Vamos a ver la segunda etapa, que es la conversión de mevalonato en escualeno. ¿Sí? Este mevalonato, fíjense en acá, como dijimos, las vías anabólicas, como son procesos de biosíntesis, van acopladas, para que sean termodinámicamente posibles, a la hidrólisis del ATP, que tiene un delta G muy negativo. Para que esto sea posible, entonces la acoplo a la hidrólisis del ATP. Ahí me gastó una molécula de ATP, formo el 5-fosfomevalonato. Fíjense que estoy hablando de moléculas que tienen 6 carbonos. Ahí gasto otra molécula de ATP, formo el 5-pirofosfomevalonato. Ahí gasto otra molécula de ATP, formo el 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato. Y después formo el isopentilpirofosfato y el dimetilolilpirofosfato. Fíjense que generalmente estas que son irreversibles, las primeras son irreversibles. Este es el principal sitio de regulación, eso lo vamos a ver después más adelante. Y sigo. Llegué entonces al dimetilpirofosfato. Ese dimetilpirofosfato tiene 5 carbonos. Acá de estos 6 carbonos uno se perdió como dióxido de carbono. Entonces el 3-isopentilpirofosfato ya tiene 5 carbonos y el dimetilolilpirofosfato también tiene 5 carbonos. Ese dimetilolilpirofosfato se combina con otro isopentilpirofosfato que también tiene 5 carbonos y forma el geranilpirofosfato, que es una molécula de 10 carbonos. Y esa molécula de geranilpirofosfato se combina con otra de isopentilpirofosfato, entonces forma una molécula de 15 carbonos que es el farnesilpirofosfato. Tengo que llegar al escualeno, todavía no llegué. Entonces este farnesilpirofosfato de 5 carbonos, fíjense, ahí otra vez participa una coenzima reducida. Se combinan 2 farnesilpirofosfatos y forma esta molécula de 30 carbonos que es el escualeno. Ahí recién llegué a escualeno. Veamos la tercera etapa, que es de escualeno a colesterol. Entonces esa molécula de escualeno, de nuevo necesito otra coenzima reducida. Formo el escualeno 2,3-epoxi. Hay una ciclasa, fíjense que cierra, ese escualeno estaba, si lo ven acá, no tiene los anillos esos formados, entonces tengo que cerrar esos anillos, ahí actúa esa ciclasa, me forma esos ciclos, esos anillos. Primero el sigmateosterol, después el ergosterol, y después de la acción de esa ciclasa me forma el lanosterol. Y después finalmente llego al colesterol, a esta molécula que tiene 30 carbonos
Este es el carbono 3, que tiene un grupo oxidrilo. ¿Qué será esta, una molécula polar o no polar? ¿Me recuerdan dónde se ubica? Dijimos que puede estar en la membrana celular. ¿Cómo era la membrana? Sobre todo en el interior. Era una bicapa que en el interior, ¿qué tenía? El interior era hidrofóbico. El interior era hidrofóbico, tenía las colas de los ácidos grasos de los fosfolípidos. Bueno, entonces esto, ¿cómo será? ¿Hidrofóbico o hidrofílico? El colesterol. Mírenlo acá. Todo eso son carbonos, metilos de una larga cadena carbonada. ¿Será polar o no polar? Miren estos anillos que le recuerdan el benceno. ¿Qué es eso? ¿Polar o no polar? No polar. Es no polar. Es no polar porque es hidrofóbico, es una cadena carbonada. La única partecita polar es este grupo alcohol, que es insignificante con respecto a toda esta cadena carbonada o esos anillos. Es una molécula no polar. Bueno, este colesterol dijimos que se puede sintetizar o bien la célula la puede incorporar a través de estos receptores de LDL, que son un tipo de lipoproteínas. Fíjense, tiene estos receptores en su membrana celular que reconocen estas lipoproteínas, particularmente a la proteína ApoB100, y los endocita, y fíjense, ahí pasan a los endosomas, a los lisosomas, se degradan esas proteínas en aminoácidos, los triacilgliceroles en ácidos grasos, y ese colesterol que podría estar esterificado, eso quiere decir que acá, como en este caso, por ejemplo, lo puedo esterificar con un ácido graso. Este, por ejemplo, es un colesterol libre, quiere decir que este oxidrilo no está esterificado con nada. Y en el caso de este colesterol esterificado es porque tengo acá un enlace de tipo éster, porque se unió a un ácido graso, a este oxidrilo del carbono 3. Ahora vamos a ver otro tema que era para hoy, que son las lipoproteínas. Estas lipoproteínas tienen todas, sin importar de qué tipo hablemos, tienen una monocapa. Fíjense, en el caso de la membrana celular eran una bicapa. En este caso las lipoproteínas tienen una monocapa de fosfolípidos, tienen estos anillitos que serán, que vimos recién. Colesterol, que en este caso, como tiene el oxidrilo ahí, no esterificado, que es colesterol libre o colesterol esterificado. Libre. Colesterol libre. Y también tengo proteínas, apoproteínas. Entonces, la cubierta de todas las lipoproteínas tienen esto: fosfolípidos, proteínas, particularmente apoproteínas, colesterol libre. Y adentro, que sean, profe, apoproteínas? Es un tipo de proteína. Es el nombre que le pusieron para decir que es una proteína que se encuentra en las lipoproteínas. Es una apoproteína que vamos a ver después que son muchos tipos, hay de varios tipos. Y adentro esa lipoproteína va a tener triacilglicéridos, esa grasa neutra que ya vimos, que tenía glicerol esterificado con ácidos grasos, y también colesterol esterificado o ésteres de colesterol. Es esto, es como esas son las lipoproteínas, son como una cubierta, una monocapa de fosfolípidos
con una proteína que se llaman apoproteínas, que tienen colesterol libre, y en el interior tienen triacilgliceroles y tienen colesterol, éster de colesterol o colesterol esterificado. Todas tienen eso. Hay distintos tipos de lipoproteínas. Fíjense que todas van a tener esa característica de la cubierta. Lo que va a cambiar es el tipo de apoproteína que tengan. Cada una va a tener un tipo particular de apoproteína. Y también va a cambiar lo que llevan en su interior, que es la proporción relativa de triacilgliceroles o de colesterol. Con respecto a esa parte proteica de las lipoproteínas que se llaman apolipoproteínas, tenemos varios tipos. Por ejemplo, la ApoA, la ApoB, la ApoC y la ApoE. En el caso de la ApoB48, esta la encontramos, fíjense, en los kilomicrones. En el caso de la ApoB100, es un componente estructural de las VLDL. La ApoA, la ApoC y la ApoE están en las HDL. Esta, la ApoA1, activa una enzima que se llama lecitina colesterol aciltransferasa. Esta, la ApoC2, activa una lipasa, que cuando vimos la lipólisis la clase pasada, ¿qué era lo de la lipólisis? ¿Qué rompía yo cuando hacía lipólisis? Puede ser que sean los triglicéridos. Bien, cuando hago lipólisis estoy rompiendo un triacilglicerol. Por lo tanto obtengo por un lado glicerol y por otro lado ácidos grasos. Entonces esta ApoC2 activa a esa lipasa, una lipasa que rompe esos triacilgliceroles. Profe, disculpe que le interrumpa. Quería saber el sustrato final de la lipólisis. El sustrato, el producto final. Un sustrato inicial es lo que comienza la vía y el producto final es lo que queda al final de esa vía. En el caso de la lipólisis, el sustrato inicial es un triacilglicerol. Y el producto final de esa lipólisis es ácidos grasos y colesterol. Después, ese ácido graso y ese colesterol puede seguir otra vía, pero ya Claro, sería sí. de otra. Pensé que les tenía más. Gracias, profe. De nada. Y bueno, la ApoE es un receptor específico para el hígado, para captar esos remanentes de kilomicrones y los LDL. Entonces veamos, esto ya un poco vimos en la lipólisis, este triacilglicerol, que nosotros lo abreviamos como TAG, un triacilglicerol, cuando actúa esa lipasa, esa lipoproteína lipasa, rompe ese enlace éster y me va a dar el glicerol, que tiene estos 3 carbonos y que tiene oxidrilos, acá le faltaría, me va a dar ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ir, por ejemplo, al tejido adiposo, pueden ir al tejido muscular, al tejido mamario, también se pueden sintetizar en el tejido mamario esos ácidos grasos. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacemos todo ese camino de esos lípidos. El colesterol, como les dije yo, tiene en su carbono 3 un grupo alcohol, un oxidrilo. Y la lecitina colesterol aciltransferasa, lo que hace ella es transferirle un ácido graso, el fosfolípido que se llama fosfatidilcolina, se lo transfiere lo esterifica a ese carbono 3 del colesterol para tener yo un colesterol esterificado. Este es en el transporte invertido del colesterol, donde el tejido extrahepático
cede ese colesterol a las HDL, se esterifica con este ácido graso que está en la fosfatidilcolina para que esas lipoproteínas que se llaman HDL transporte ese éster de colesterol hacia el hígado finalmente. Bueno, entonces veamos. Uno cuando hace la digestión y la absorción, sintetiza un tipo de lipoproteínas que se llaman kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas que se sintetizan en el intestino, en el enterocito, y que ahí acumulan los triacilgliceroles que vienen con la dieta, con los ácidos grasos que incorporamos con la dieta. Y después eso va a circulación, ese kilomicrón. En el caso de las VLDL, el hígado sintetiza esta lipoproteína que se llama VLDL, que tiene una apoproteína que es la ApoB100, que esta VLDL es rica en triacilgliceroles y tiene poco colesterol esterificado. Las VLDL y los kilomicrones se parecen en ese sentido o comparten esa característica que tienen muchos triacilgliceroles y tienen poco colesterol esterificado. A ver dónde. En el libro tienen una tablita donde está la composición que transporta principalmente cada uno. Como les dije, las VLDL que se sintetizan en el hígado y los kilomicrones que se sintetizan en el intestino llevan o transportan triacilgliceroles principalmente y poquito colesterol esterificado. En el caso de los kilomicrones, como vimos acá recién, tienen una apoproteína que es la ApoB48. Y en el caso de las VLDL tienen otra que es que se llama ApoB100. ¿Qué pasa en circulación? Las dos cuando están en circulación intercambian con otra lipoproteína que se llama HDL, que les va a ceder su ApoC2 y su ApoE, para que después esa VLDL en circulación, esa ApoC2 como dijimos va a activar a la lipasa endotelial para que se dé esa lipólisis. Esa lipasa endotelial lo que va a hacer es romper ese triacilglicerol que lleva esta VLDL, o en el caso de los kilomicrones, para que cedan esos ácidos grasos o al tejido adiposo o al músculo, y lo utilizan. En el caso del tejido adiposo, ¿qué va a hacer con ese ácido graso? ¿Lo va a dejar así o lo va a transformar en otra cosa? ¿Cómo se almacena la grasa? ¿Como ácido graso o como qué? ¿Como glucógeno? No, eso en el hígado. Pero ese es del metabolismo del ¿Puede glúcido. repetir la pregunta, profe? ¿Cuál era la grasa de reserva? Esta VLDL le va a dar ácido graso, pero ese ácido graso, ¿en qué se va a transformar? El tejido adiposo va a tener una reserva de energía, no como ácido graso, sino como ¿qué? ¿Como triacilglicerol? Como triacilglicerol. Entonces ese ácido graso lo va a combinar con Profe. el glicerol y lo va a almacenar como un triacilglicerol. ¿Los triglicéridos sería casi lo mismo que lo que dijo la compañera recién triaglicerol? ¿Puede ser? Triacilgliceroles o triglicéridos es lo mismo. Ah, genial, genial. Listo, Acá gracias. la sigla, yo la sigla en realidad la uso, les voy a poner acá un cuadro de texto. Yo a los triacilgliceroles y en la bibliografía se suele encontrar así, como son las abreviaciones de triacilglicerol. Entonces, esto no es más que un triacilglicerol, la grasa neutra que vimos. Ahí. Bueno,
Después, esa BLDL también le va a devolver después esa ApoC que le prestó la HDL y también va a intercambiar con esa HDL colesterol. El HDL le va a dar ésteres de colesterol a la BLDL y la BLDL también le va a dar triacilgliceroles. Entonces esta BLDL, al perder esos triacilgliceroles, ya sea que se los dio a este o que hizo lipólisis y los dio a los tejidos, se va a transformar en IDL. Esa IDL conserva la ApoE y la ApoB100, que después cuando le devuelva esa ApoE a las HDL va a ser captada por el hígado. Y después esa IDL, también acá tiene la lipasa hepática, se transforma en LDL. Que esta es la que está mucho en circulación y como les mostré acá, todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores para LDL. Acá, estas lipoproteínas están mucho tiempo en circulación y todas las células tienen receptores para LDL. Pero cuando hay mucho colesterol intracelular, estos receptores, si la célula tiene mucho colesterol intracelular, estos receptores no se van a expresar. Porque dice, ¿para qué voy a meter más colesterol si ya tengo mucho? Entonces, estos receptores se expresan en función de qué cantidad de colesterol intracelular haya en la célula. Si hay poco, se expresa mucho y entra más. Si hay mucho, no se expresa para que no entre más porque ya tiene mucho. Y ese colesterol en la célula, como les dije, se almacena como colesterol esterificado. Bueno, el hígado entonces va a sintetizar las BLDL que vimos y también va a sintetizar las HDL. Estas HDL, fíjense, hay de distintos, va sufriendo cambios a la medida que está en circulación. Primero tiene una forma discoidal, después se hace como más esférica porque tiene más colesterol esterificado. Eso es lo que se llama el transporte invertido del colesterol, donde tejido extrahepático cede su colesterol y ese colesterol se esterifica por esta reacción que vimos recién, por la lecitina colesterol transferasa, y la capta la HDL. Ahí se hace gordita. Después, fíjense, ella intercambia, como les dije, con las BLDL y los kilomicrones, que las BLDL y los kilomicrones les van a dar sus triacilgliceroles y las HDL2 le van a dar su colesterol esterificado. Y después ese colesterol es captado finalmente por el hígado. Entonces, de tejido extrahepático yo voy como cediendo colesterol para que lo tenga el hígado. El hígado ahí va a ser con ese colesterol, como vimos acá en este esquema que les mostré al principio, el hígado va a sintetizar la bilis. Esa bilis tiene sales biliares, son moléculas muy parecidas, derivadas de este colesterol, que se utilizan o son necesarias para la digestión de los lípidos. Forman lo que se llaman las sales biliares son derivadas de esta. Y la bilis también tiene colesterol, también tiene fosfolípidos que me permiten emulsionar los lípidos, me permiten formar micelas parecido a esto. Entonces, porque recuerden, ese bolo alimenticio va todo en un medio acuoso. Ese bolo alimenticio, todo lo que yo como, el jugo gástrico, todo ese jugo pancreático es un medio acuoso y los lípidos son no polares. Entonces, para la digestión se forman unas sales
sales biliares, que son parecidas a este colesterol, los fosfolípidos se ubican así como en este caso, y las proteínas también. Y en el interior van los triglicéridos, las vitaminas liposolubles y ese colesterol esterificado. Eso me permite como vehiculizar esos lípidos y que después actúen otras enzimas que me van a romper ese colesterol esterificado, esos triacilglicéridos y esos fosfolípidos, como degradar esos lípidos que estoy incorporando con la dieta. Bueno, esa síntesis de esas sales biliares se hace en el hígado a partir de ese colesterol. Que ese colesterol puede ser que lo sintetice el propio hígado o que vengan desde la digestión y la absorción, como en el caso de los kilomicrones. Bueno, a ver, anoten las preguntas acá. Como siempre les digo, de qué parto y a qué llego. En el caso de la biosíntesis de colesterol, ¿de qué voy a partir? ¿Cuál es mi sustrato inicial? Esa es una pregunta. ¿Y cuál es el producto final de la biosíntesis de colesterol? Después, ¿es una vía anabólica o catabólica? Fíjense que acá tenemos un intermediario que venimos viendo, el acetil-CoA, estamos viendo que puede tomar distintos caminos. Formar ácidos grasos, ser el producto final de la beta-oxidación de ácidos grasos, ser el producto final del descarboxilación oxidativa del piruvato, ser el sustrato inicial para la biosíntesis de cuerpos cetónicos o el sustrato inicial para la biosíntesis de colesterol. Después, ¿es una vía anabólica o catabólica? Fíjense que al ser una vía anabólica requiere una coenzima reducida. ¿Y esta coenzima reducida de dónde viene? Esa puede ser otra pregunta. ¿De dónde viene esta coenzima NAD-fosfato reducido? Con respecto a las lipoproteínas, vamos a... Profe, ¿cómo era? ¿De dónde viene esta vía? No, ¿de dónde viene el NAD-fosfato reducido, la coenzima? ¿En qué vía vimos que formaba NAD-fosfato reducido? ¿Se acuerdan o no? En la cadena de transporte de glucosa. No, ese era NAD reducido. En el ciclo de Krebs, ¿no? No, ese también es NAD reducido. Se forma NAD reducido, no NAD fosfato. Este es un NAD que tiene un fosfato. Eso lo vimos en las vías de las pentosas. En las vías de las pentosas, que yo les pregunté la importancia funcional, que la pregunta de parcial es esta, que me permite formar un fosfato reducido que la voy a utilizar en muchas vías, en la biosíntesis de ácido graso, en la biosíntesis de colesterol. Con respecto a las lipoproteínas, vamos a ver la VLDL, qué transporta y qué tipo de APO tiene. Entonces dijimos que... ¿Y quién lo sintetiza? ¿Quién sintetiza la VLDL? El hígado. Las HDL también. ¿Qué tienen las HDL y quién las sintetiza? De nuevo, las sintetiza el hígado. ¿Qué tipo de APO tiene? ¿Y qué transporta principalmente? Y en el caso de los kilomicrones, ¿qué
quién la sintetiza, quién la produce. Dijimos que era el intestino, los enterocitos. ¿Y qué tipo de APO tiene? ApoB48, que transporta triacilgliceroles, poco colesterol esterificado. El HDL es al revés. Tiene mucho colesterol esterificado y poquito triacilglicerol. ¿Cómo era la pregunta, profe? Para todas las lipoproteínas, ¿qué tipo de APO tiene cada una? La característica, la principal, la 48, la 100, la A, la C y la E en el caso de las HDL. ¿Y qué transporta cada una? ¿Qué lleva? Esto va en sangre, porque la sangre también es un medio acuoso. Que no ese colesterol, esos triacilgliceroles no podrían viajar ni ser transportados en ese medio acuoso. Eso es posible por estas lipoproteínas. Estas como esferitas que yo les mostré al principio, llevan eso en la sangre, hacia los diferentes tejidos. Entonces, ustedes me tienen que poner, para el parcial les voy a preguntar, ¿quién la sintetiza y qué tipo de APO tiene y qué es lo que transporta principalmente? Y vamos a anotar para la clase que viene. ¿Qué tipo de apoproteínas tiene las HDL? Esa sería una pregunta, anoten. Otra pregunta. ¿Qué tipo de apoproteínas tienen las LDL? Otra pregunta. Todo esto está en el blanco, ¿eh? Todas las preguntas que le estoy haciendo lo pueden sacar del libro, del PDF que le sube. La tercera pregunta. ¿Cuál es el colesterol bueno y cuál es el malo? ¿Por qué? ¿A quién se le dice colesterol bueno y a quién se le dice colesterol malo? Uno piensa que el colesterol siempre es malo. Fíjense, lo usamos para hormonas, lo usamos como componente de las membranas, lo usamos para sintetizar las sales biliares que las necesitamos para la digestión de los lípidos. ¿Será todo el colesterol malo? No, profe, también está el colesterol bueno. Eso lo empezamos a ver cuando en química de los alimentos. Ah, ya lo empezaron a ver. Genial. Bueno, ¿qué otra pregunta? A ver, ¿qué más puede ser? Y la otra pregunta, ¿qué lipoproteína transporta lípidos exógenos?
Y una sola. ¿Quién es? Los kilomicrones. Muy bien, los kilomicrones. Ya se sintetizan en el enterocito, que es en el intestino, de los lípidos que incorporan con la dieta. De esos lípidos que comemos, que se lisan en ácidos grasos, en glicerol, en colesterol libre, se incorporan en el enterocito y el enterocito los vuelve a sintetizar triacilgliceroles, vuelve a sintetizar colesterol esterificado y los mete dentro de esos kilomicrones. También mete las vitaminas liposolubles. ¿Y qué vitaminas transporta? ¿Qué vitamina transportan los kilomicrones? Sí. Nada más. Serían esas 4. Profe, yo tengo una duda. Sí. Ahí cuando dijo de los kilomicrones y las BLDL, ¿qué era lo que intercambiaban con la HDL? Ahí te muestro. Intercambian colesterol esterificado y triacilgliceroles. Como ellas tienen muchos triacilgliceroles, le van a dar sus triacilgliceroles. Y las HDL les van a dar colesterol. Eso intercambian entre las dos. Mira, ahí se ve en este. Las BLDL y también los kilomicrones intercambian con las HDL colesterol esterificado y triacilgliceroles. Las BLDL y los kilomicrones le van a dar sus triacilgliceroles a las HDL y las HDL le van a dar a las BLDL y a los kilomicrones su colesterol esterificado. Hacen como un intercambio. Como intercambio de figuritas, acá sería lo mismo. Yo tengo esto, te doy lo que me sobra, vos tenés mucho de este, dame lo tuyo. Así hacen como un trueque, digamos. Y ahí, con ese intercambio, bueno, ya pasa a ser la BLDL, pasa a ser IDL. Y los kilomicrones pasan a ser remanentes de kilomicrones, que después son captados por el hígado. Ese intercambio. Lo que tiene mucho, por eso quiero que estudien bien qué transporta mucho cada una, qué tiene principalmente, rica en qué. Las BLDL, los kilomicrones son ricas en triacilgliceroles, transportan muchos triacilgliceroles y poquito colesterol esterificado. En cambio, las HDL tienen mucho colesterol esterificado y poquitos triacilgliceroles. Bueno, eso sería todo.